30 de marzo celebramos la fiesta de San Julio Álvarez Mendoza, sacerdote mexicano. Nació el 20 de diciembre de 1866 en Guadalajara, Jalisco. De joven aprendió el oficio de sastre para ayudar al sustento de los suyos. A los 14 años entró al seminario en Guadalajara. A los 28 años fue ordenado sacerdote por el arzobispo Pedro Loza. Y el 2 de diciembre de 1894 lo asignaron a una capilla de un pueblo que se llama Mechoacanejo, que más tarde esa capilla llegó a ser parroquia. Estuvo en esa parroquia el padre Julio durante 33 años. Desde que el padre Julio llegó a Mechoacanejo, el fervor de la gente creció y la participación en la Eucaristía era mayor. Allí él vivió toda su vida sacerdotal. Se caracterizó por ser un sacerdote rural, sencillo, humilde, amoroso con todos, que ayudó a muchos a superarse a través del oficio de la sastrería que les enseñaba y que también ejercía para ayudar a los más pobres. Pero el padre Julio fue una víctima inocente en la guerra de los cristeros. Como sabemos, esta guerra se dio en México entre el ejército del gobierno y un grupo de católicos que representaban a la Iglesia Católica Mexicana. Muchos de ellos pertenecían incluso a las Fuerzas Armadas Mexicanas, que viendo las injusticias que el gobierno mexicano estaba haciendo contra la Iglesia Católica y contra la libertad religiosa, empuñaron las armas y decidieron luchar militarmente contra el ejército. El gobierno mexicano pretendió destruir la Iglesia Católica y quitarle las propiedades para enriquecer sus arcas. Y por eso se dio esta terrible, despiadada y sangrienta guerra de los cristeros o de las cristiadas. Y miles murieron durante 3 años que duró esta guerra. Desde 1926 al 1929. Fueron miles los que murieron de ambos bandos y miles más los inocentes que también fallecieron. Se dice que católicos combatientes murieron más de 25,000 y miembros del ejército mexicano combatientes más de 30,000 y de la población civil más de 250,000 personas murieron. Este sacerdote, Julio Álvarez, no peleó. Simplemente permaneció haciendo su trabajo pastoral, sirviendo con fe y devoción al pueblo de Dios. Y el 26 de marzo de 1927, el padre Julio fue capturado junto con 2 jóvenes mientras iba a celebrar la Santa Misa a un rancho, como dicen ellos, o a una comunidad, a un pueblo. Inmediatamente fueron enviados a prisión a San Julián, donde el padre fue sometido a varias torturas. Y el 30 de marzo de 1927 lo llevaron al padrón de fusilamiento. Sabiendo que su fin ya estaba muy cerca, le dijo al capitán en mando: ya sé que tienes que matarme porque soy sacerdote. Cumpla usted la orden, pero antes permítame decirle que voy a morir siendo inocente, porque no he hecho nada malo. Mi delito es ser ministro de Dios. Yo les perdono a ustedes y solo les ruego que no maten a estos muchachos porque ellos son inocentes, ellos no tienen nada que ver. Después de decir estas palabras, recibió la descarga de las balas y cayó muerto. Su cuerpo lo tiraron en un basurero y fue recuperado por algunos creyentes de San Julián que lo llevaron al templo parroquial. Wow, yo creo que escuchando la historia de este santo, donde se caracterizó por ser humilde, por ser sencillo, por dar la vida, y por ayudar a otras personas, a otros jóvenes, vemos que la humildad es la puerta que nos lleva a alcanzar la santidad también, definitivamente. Es muy difícil entender cómo un hombre de estos, con una fe tan grande y un servicio al pueblo de Dios, porque ayudó a muchísimos a superarse en su situación de pobreza a través de la sastrería y de manera espiritual a través del sacerdocio, cómo puede ser perseguido y asesinado por un gobierno simplemente para mantener o buscando enriquecerse de los bienes de la iglesia. Los restos del padre Julio permanecen en la iglesia parroquial de Mechoacanejo. Fue declarado santo por el Papa San Juan Pablo II en el año 2000. Que por la misericordia de Dios, Él nos permita mantenernos siempre firmes en la fe y servir con alegría al pueblo de Dios a nosotros encomendado. Amén.